la tarde y tenemos a una tremenda invitada. Pero antes les vamos a contar que tenemos un nuevo auspiciador. Estamos hablando de Mini Market Victoria. Si estás buscando un lugar donde quieras encontrar de todo, bueno, visita Mini Market Victoria, un negocio de barrio atendido con la dedicación y cercanía de su dueña, la señora Janet. Aquí encontrarás productos para el hogar, alimentos, artículos de aseo, comida para mascotas, bebidas, helado, entre otras cosas. Todo en un solo lugar. Visítalos en Avenida Chorrillos 1486 en Linares y síguelos en Facebook como Mini Market Victoria. La atención amable y la comodidad de comprar cerca de casa te esperan. Tremendo. Ahí estamos viendo imágenes entonces del Mini Market, las frutas, por ejemplo, que sabemos que son tan necesarias, y también hay otras cositas, otros tipos de alimentos. Y hablando de alimentos, es que les queremos contar que nuestra invitada ya está aquí junto a nosotros en el Contigo en la Tarde. ¿Qué más que invitada? Siempre lo decimos, es parte de la casa. Estamos hablando de nuestra querida panelista Valentina Parada, nutricionista y coach, que hoy viene con un tema muy importante. Pongan atención, porque vamos a estar hablando sobre la alimentación en pacientes renales, así como estamos viendo en imágenes. Hoy queremos abordar un tema fundamental para quienes viven con una enfermedad renal, la alimentación y su importancia en el cuidado de la salud. ¿Qué alimentos se deben preferir? ¿Cuál es necesario limitar? Y cómo adaptar la dieta a cada paciente. Para conversar sobre estas y otras dudas, nos acompaña, como ya lo dijimos, Valentina Parada, nutricionista y coach, quien nos entregará orientación y recomendaciones para llevar una alimentación adecuada en pacientes renales. Así que la vamos a recibir con un fuerte y gran aplauso. Hola Maggie. Hola Javi, qué rico verte, qué rico estar acá, qué bueno poder conectarme nuevamente con todos ustedes en casa para hablar justamente de este tema que tú nos mencionabas, que son los pacientes con enfermedad renal. Pero ojo que hay dos tipos. ¿Ah, sí? Sí, correcto. Está la enfermedad renal aguda, que es momentánea, después de un periodo se puede tratar, eso pasa. Y también está la crónica, Perfecto. La enfermedad renal crónica. Y vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Perfecto, vale. Y en base a eso, contémosle a la gente qué es la enfermedad renal crónica y de qué debemos ocuparnos de ella, porque sabemos que también hay que tener mucho ojo con la alimentación. Sí, de todas maneras. Mira, lo que pasa es que la enfermedad renal crónica surge o se diagnostica cuando tenemos una filtración glomerular menor a 60 por un periodo más o menos de 3 meses. ¿Ya? Ahora, tenemos que prevenir eso, tenemos que prevenir que nuestra filtración glomerular, o sea, ¿qué estoy hablando? La filtración glomerular es cuando se filtra en el riñón, el órgano más chiquitito, la estructura más pequeña se llama glomérulo. Por eso hablamos de filtración glomerular. Entonces, nuestra sangre filtra a través de los riñones y eso permite limpiar nuestra sangre de todos los desechos que tenemos del entorno. En este caso de la urea, que es un desecho proveniente de las proteínas, el potasio, el sodio, el fósforo y así también el líquido que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso estas cosas son las más fundamentales en el tratamiento nutricional. O sea, los alimentos ricos en fósforo, los alimentos ricos en potasio, tenemos que tener la precaución de mantenerlos a raya. Entonces, la enfermedad renal crónica es porque el riñón empieza a funcionar mal, no podemos filtrar, limpiar nuestra sangre como corresponde y es por eso que hay que tomar atención. Perfecto, vale. Como aparece en la imagen, ese es el glomérulo, ese es el glomérulo y ahí en este glomérulo se filtra la sangre y traspasa todos los desechos metabólicos por los conductos hasta formar la orina, que es almacenada en la vejiga y luego nosotros orinamos.
Maravilloso, ahí en imágenes se logra ver entonces justamente cuál es el funcionamiento que tienen ahí Sí. los riñones, la importancia, porque hay que cuidar Correcto. nuestros riñones, porque cuando esto Esa falla, es la vejiga. ahí vas allá por la vejiga. Claro. Cuando esto falla, trae distintas consecuencias en la calidad de vida de las personas. De todas maneras, porque genera, bueno, hay varios síntomas, sin embargo, creo que lo más importante es destacar que puede uno prevenir, ya puede, una vez que ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica, hay 5 etapas. Ya, entonces, las 3 primeras, por sobre todo, uno todavía puede mantener la funcionalidad del riñón como la funcionalidad residual que nosotros llamamos del riñón, o sea, el filtrado que está teniendo aún sigue siendo relativamente eficiente. Ya cuando pasamos a la etapa 4, a la etapa 5, ya hay un riesgo mayor y entonces tenemos que tener mayores precauciones. ¿A qué precauciones principalmente? A qué nos alimentamos, cómo vamos a hacer este proceso. Cuando llegamos a la etapa 4 y 5 podemos estar dializados o no dializados. ¿Ya? Y la diálisis puede ser hemodiálisis o peritoneal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, si nos puedes decir, Vale, entre esas dos diálisis? Bueno, es que lo que pasa es que es el tipo de método en el cual se limpia la sangre. Ya, entonces todo va a depender de los exámenes, de la disponibilidad del tipo de tratamiento. Acá existen en Linares varios centros de diálisis. De hecho, tenemos uno al frente. Correcto, sí, hay varios. Y la verdad es que, gracias a Dios, esto permite acercar este tratamiento que es fundamental para la vida de los pacientes que están con enfermedad renal crónica. Ahora, si yo estoy sin diálisis, yo puedo mantener cierta cantidad de proteínas en el día, cierta cantidad de fósforo, de potasio, dependiendo de cómo salen mis exámenes de sangre. Por eso, en la consulta nutricional lo que vamos viendo es cuánto fósforo, cuánto potasio tenemos para ver si podemos incorporar o no alguno de ellos durante la minuta. Podemos comer integrales, ojo, precaución porque ahí está el fósforo. Ya vamos a ir viendo en pantalla, aparecen todos los alimentos. Por ejemplo, los alimentos bajos en fósforo son el pan de molde, todos los que son harinas blancas principalmente, las pasas, la clara de huevo, los champiñones, la frutilla, el pepino, el melón, la maicena principalmente. ¿Cuáles son los que tenemos que tener mayor precaución? Las legumbres, los embutidos, el maní, las almendras, la nuez, la avena, ya la avena integral, por sobre todo, algunos pescados como la reineta, el lomo vetado, las panitas de pollo. Dentro de todos estos alimentos que son altos en fósforo, no es que no podamos consumirlos, hay técnicas, ya al igual como los alimentos altos en potasio. Cuando pasamos, señor director, ¿puede mostrar por favor la imagen de potasio? Muchas gracias. Entonces, cuando pasamos a ver todo lo que es potasio, dentro de ellos está, por ejemplo, comer un plátano o comer las papas principalmente, que también están presentes, o comer choclo. Entonces, o las tunas o el brócoli, no es que no las podamos consumir. Se sugiere 3 técnicas. La primera, para disminuir el potasio y el fósforo, es congelar los alimentos, ¿ya? Para que después que nosotros los vayamos a utilizar haya una pérdida de estos minerales, al igual que poder dejar remojando estos alimentos para después botar ese líquido y volver a utilizarlo ya sin ese remojo previo y sin ese líquido. ¿Ya? Perfecto. Entonces, botamos el líquido, usamos ese alimento, podemos dejarlo remojando 2 a 3 veces. El tema es, nosotros le llamamos dializar el alimento. Claro. Ya lo dializamos porque va depurando ahí. Depurando. Entonces, de esa forma vamos a lograr que el alimento disminuya en potasio y en fósforo. Ahora, también evitar los alimentos que tienen saborizantes, porque también, o por ejemplo, fosfatos, fosforados, por ejemplo, que son las bebidas gaseosas. Ya, perfecto. Las bebidas gaseosas también producen justamente ese tipo de efecto que aumentan el fósforo.
Eso te iba a preguntar, ¿vale? Porque veíamos en pantalla este semáforo que uno a simple vista diría, oye, ahí había puros alimentos saludables. Y como que uno relaciona que comidas saludables nos va a hacer siempre bien, pero no necesariamente. Cuando hay una enfermedad detrás, hay que ver ahí la letra chica y fijarse qué alimento efectivamente me puede ayudar o me puede perjudicar. Y en este caso quizás pueden haber personas en la casa preguntándose, una persona con enfermedad renal, ¿debería dejar de consumir ciertos alimentos como la proteína, las frutas, las verduras? O como tú bien nos estabas explicando hace un ratito, quizás adaptar la forma en la cual los consumimos. Claro, justamente es ir adaptando con técnicas para que la persona que está en la casa con alguna enfermedad renal pueda consumirlo. Ejemplo, las legumbres. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hablar sobre hacer con las legumbres? Porque las legumbres pueden tener mucho fósforo, ¿ya? Y también en un porcentaje importante de potasio. Entonces, las dejamos remojando durante toda la noche, botamos el líquido, después las volvemos a remojar, botamos ese líquido y después lo echamos a la olla para cocinarlos. Yo creo que ahí queda un poco más claro, más explicativo también. Perfecto. Y también hay que tener en cuenta que en la etapa 4, en la etapa 5, tenemos que tener algo que nosotros llamamos un recuento de orina durante el día para ver el volumen que producimos más 500 cc de agua, ¿ya? Entonces, así vamos a tener, por ejemplo, si yo hago en el día 1000 cc de orina, le sumo 500 ml y en total durante el día completo voy a poder usar 1500 cc. ¿Ya? Entonces puede ser que esa persona con 1500 cc quede con sed. Ya, entonces, ¿cómo hago para que la persona que está teniendo en casa tenga hidratación con hielo? Ya hay muchas estrategias como aparecen en pantalla. Yo traté de focalizar como las más conocidas, pero lo que más se usa es congelar agua, cosa que el agua humedezca más los labios, también permite que al derretirse más lento es como disfrutar un poco más la hidratación que pueda estar teniendo ese paciente. Hay que entender que mientras menos filtremos, menos agua voy a poder también tomar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo orino 500 cc, voy a tomar máximo 1 litro de agua al día completo, si es que hay algún caldo entre medio, si es que me tomo algún té verde, si tomo una infusión, ¿ya? Hay que tener bastante precaución, por ejemplo, con la teína, con la cafeína. Claro. ¿Ya? Entonces, para no intoxicarnos más con el ambiente, y justamente tú hablabas sobre qué preparaciones o qué comer. La mayoría de todos los alimentos son alimentos frescos, no envasados ni ultraprocesados, y eso es para todos en realidad. Claro. Porque la parte preventiva es disminuir el consumo de carnes rojas, ya en este caso carne de vacuno, carne de cerdo, disminuirlo a una vez por semana o una vez cada 15 días, cosas puntuales. ¿Ya? Y consumir más pescado, omega 3, eso protege nuestros riñones. Al mismo tiempo los berries, los arándanos, protegen nuestros riñones en el día a día. Si yo no tengo ninguna enfermedad renal y tengo antecedentes directos, familiares, de pacientes con enfermedad renal, tengo que tomar precaución, ¿ya? Evitar fumar, hacer ejercicio, evitar el alcohol, porque daña muchísimo. Sí, daña muchísimo. Y lo otro, aguantarse mucho las ganas de ir al baño también. Correcto. En este caso, eso principalmente cuando, se puede producir una enfermedad renal cuando hay itus frecuentes, o sea, infecciones del tracto urinario frecuentes, no controladas, hay una inflamación o infección permanente. También puede ser un riesgo. Ya también hay una posibilidad ahí. Entonces, y genéticamente igual hay un factor importante entonces. De todas maneras, igual hay un factor, o sea, en general estas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, las enfermedades cardiovasculares están relacionadas directamente también con nuestra genética. Ahora, puede ser que nadie en mi familia tenga enfermedad renal crónica y yo lo padezca.
Ya, entonces también está esa posibilidad. Así que todos tenemos que cuidarnos, pero si alguien tiene antecedentes, ponga un poquito más de poquito más de atención. Sí. Claro, un poco más de atención. Justamente ese es el llamado a todos en casa, en tomar un poco más de atención si es que tengo algún familiar que tenga sus riñones funcionando a medio paso. Ya, entonces, si tengo infecciones urinarias frecuentes, recurrir al urólogo. Ya asistir al urólogo, revisar sus riñones o al médico internista o médico general para hacer los exámenes de creatinina, para ver los exámenes para la creatinina es la crea es un desecho metabólico a partir de los funcionamientos de los músculos, ¿ya? Así es. Entonces, y la filtración glomerular. ¿Ya? Esos son como los dos exámenes preventivos. Por eso también forman parte del examen EMPA, del examen preventivo del adulto. Sí, ¿ya? Importante porque lo hacen en los consultorios también. Sí, entonces, así es. La gente que tiene dudas puede pedir una horita y de una atención gratuita puede obtener exámenes. Sí. Vale lo otro, ya que estábamos hablando ahí de la creatinina, existe hoy en día una tendencia por el tema del ejercicio, el mundo fitness, de repente consumir ciertos productos que encontramos en el mercado y dicen por ahí en internet algunas cuentas que ciertos productos podrían incluso, si no se saben utilizar de forma correcta o sin exámenes médicos, ocasionar también algún tipo de problema. Hay gente que toma estos suplementos o toma creatina y no toma la cantidad de agua que debería. ¿Eso podría llegar a afectar o es un mito? Bueno, ahí hay dos cosas aparte. Primero están los suplementos deportivos, ¿verdad? Los suplementos proteicos deportivos. Y tenemos el Proteinex, ya, que es proteína, ya en polvo. Y un poco para hacerlo más simple, explicarle que cuando una persona está perdiendo masa muscular y está hospitalizada, se utiliza Proteinex, que es creatinina, ¿verdad? Pero o sea, es el compuesto de la proteína principalmente que forma parte del músculo y así evitamos que se pierda tanto durante la hospitalización. Perfecto. ¿Ya? Ahora, otra cosa son los suplementos ya deportivos en el cual hay muchos que vienen a partir de leguminosas y que yo la verdad es que me gustan bastante para los pacientes que son deportistas. Claro, porque están haciendo el deporte y además se están asesorando muchas veces. ¿Por qué? Porque por cada kilo de peso uno tiene que calcular 1 gramo de proteína, ya por cada kilo de peso día. Entonces, por ejemplo, si yo peso 70 kilos, 70 gramos de proteína. ¿Ya? Y esos 70 gramos de proteína hay que entender que una palma de la mano tiene 11 gramos de proteína. Entonces, hay que calcular la cantidad exacta que necesita esa persona. Por ejemplo, los pacientes que son renales, lo hacemos de otra forma los nutricionistas. Calculamos de 0,8 a 0,6 gramos por kilogramo de peso día. ¿Ya? Entonces es todo un cálculo para poder determinar cuáles son los alimentos, las porciones que necesita esa persona. Es todo personalizado. Sí, de hecho mis pacientes renales les dicen, no, mis exámenes vienen bueno en fósforo, vienen muy bien en potasio, pero yo no como nada de fósforo y no como nada de potasio. Y llegan con muchas veces a la hipofosfatemia, en este caso, en este caso con bajo potasio. Ya vamos a hacerlo más simple, bajo fósforo, bajo potasio, ya las calemias. Entonces sucede que no podemos pasar al extremo. Claro, todos los extremos son malos. Entonces, por eso uno tiene que adecuar la alimentación según la cantidad de fósforo, potasio, proteína, sodio. ¿El sodio dónde está? En todos los alimentos envasados, sobre todo en el pan, también está presente en los alimentos, por ejemplo, como las bebidas gaseosas, ¿ya? Y por cada tapita de lápiz Bic, ya hay 1 gramo de sal.
¿ya? Ah, y el perfecto. sal, hay 400 miligramos de sodio. Y en general todos debiésemos consumir como máximo, ojalá para cuidar nuestros riñones, menos de 2 gramos de sodio al día. ¿Ya? Entonces deberíamos como máximo comer 2 tapitas de lápiz Bic. Miren, para los fanáticos ahí de la sal, ojo con los riñones, la hipertensión y otras cositas que pueden ir pasando. Pero es llevadero. Es llevadero. Igual depende, porque si usted tiene una enfermedad que necesita un consumo mayor de sal, se entiende. En mi caso, por la disautonomía, yo tengo ahí por ya recomendación médica que incrementar el consumo de sal, pero una persona, por lo general, sobre todo si tiene antecedentes familiares de hipertensión o de problemas renales, que tenga ahí ojito con la sal. Y si usted tiene dudas, bueno, vaya donde nuestra experta, nuestra querida Vale nutricionista, le va a estar orientando, ayudando y asesorando. Así que les queremos invitar a todos nuestros televidentes a que la sigan en sus redes sociales. Vayan a Instagram y búsquenla como @vale_nutricoach, para que ahí puedan tener toda la asesoría que la Vale le va a entregar. Y además atiende de forma presencial en distintos puntos. Sí, mira, estoy atendiendo en Hierbas Buenas, en la clínica que hoy se llama Clínica Macromédica, pero antes era la Clínica San Mateo, y también estoy atendiendo en la Clínica SR Salud, que queda justamente al lado de la Clínica Linares. Ya, entonces, perfecto. Acá en Linares estoy atendiendo con FONASA a todos los pacientes. Eso. E incluye toda la evaluación completa de las porciones, y la idea es que el paciente sea autónomo y pueda ellos crear sus propias minutas, y vamos evaluando la sesión a sesión. Al mismo tiempo, las personas que me dicen, vale, ¿sabes qué? Yo necesito que sea más estructurado, como que me des todo lo que yo necesito comer en el día, también lo hacemos. ¿Ya? O que aquellas personas que necesitan informes nutricionales para los trabajos, o muchas veces para los programas infantiles, también atiendo niños desde 1 año en adelante, así que también veo pequeñitos. Eso, felicidades, Vale, que seca. Sí, gracias. Y vamos de a poquito avanzando con todo lo que es la nutrición para la región del Maule. Esa es la idea, sacar adelante la región del Maule. Maravilloso. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra Vale nutricionista. Y ya son las 7:01, pero antes de despedir el programa, saludamos a Paola Vázquez, que es nuestra nueva abonada, junto a comercializadora de perfumes Leonardo Javier Lira, a Nicole Torres, a Hernán Riveras, a Francisco Aguilera y a Jackson Zarco. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Hoy a las 22 horas no se pierdan Sazón Peruano, la ruta gastronómica por el Maule que le va a conquistar el estómago y el paladar también, porque la gastronomía peruana tiene su encanto. Sí. No se lo pierdan, y además lo conduzco yo, así que nos reencontramos a las 22 horas. Muchas gracias, Vale, por acompañarnos. Gracias, Javi, a ti. Nos despedimos. Esto fue Contigo en la Tarde. Chao, chao.